Buenas tardes. Desde la sección de filosofía, bueno, si se oye bien, ¿no? Sí. Desde la sección de filosofía del Ateneo de Madrid, les damos la bienvenida a todos, que vamos a estar en familia, y les agradecemos su asistencia a este acto. Esta tarde, pues tengo el placer y el honor de presentarles este libro de Fátima Álvarez, ¿Por qué tomarse la empresa con filosofía? Es un libro que yo al principio pensé, digo, bueno, a ver si Fátima va a estar manejando el modelo tayloriano y nos va a hablar aquí de rivalidad, de competencias, pero no. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que estaba en un paradigma totalmente diferente, ¿no? Lo que nos presenta Fátima, a mi entender, humilde entender, tú me corriges, Fátima, si lo crees oportuno, es otra visión de la empresa. Y la compara además con un jardín, en el que las preguntas son el eje fundamental sobre el que se sustenta su funcionamiento. Por lo que todos los miembros de una empresa, señala su autora, deben ser homo quaerens, que intentan resolver la incertidumbre en la que en estos momentos vivimos, recurriendo a la filosofía. Cito palabras textuales. La incertidumbre no es un drama, sino una aventura. Este planteamiento tan socrático lleva a Fátima a plantearse 4 preguntas fundamentales, teniendo como telón de fondo la ética de mínimos de Adela Cortina. La primera pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Este aparente sencillo interrogante, sin embargo, nos remite a un tema fundamental y profundo, que es el tema del sentido. Nuestra autora intenta contestar a esta pregunta atendiendo a la ética universalista kantiana, en la que el ser humano debe ser tomado siempre como un fin en sí mismo y no como un medio, y por otra parte a la posición del psicólogo Lauren Kelber en torno a su concepto moral postconvencional. Pero como Fátima quiere que además su libro no solamente tenga el marco teórico, sino que esté aplicado a la realidad, nos regala un delicioso ejemplo en torno a la figura de un indiano. Recupera así sus orígenes asturianos. Después de una incursión en la figura de Maquiavelo, a mí me parece que interesantísima, con sus aciertos y sus errores. Bueno, he intentado presentar el libro, tampoco hacer spoiler, pero bueno, un poco para motivar, es un objetivo motivacional, ¿no? Fátima nos plantea por qué pensamos lo que pensamos. Aquí hace una reflexión muy interesante sobre la pandemia, señalando los pros y los contras del teletrabajo dentro de un tiempo acelerado en el que todos tenemos prisa. Analiza así malestares como el síndrome de estar quemado, el agotamiento, la ansiedad. Además, la introducción de la inteligencia artificial y su acelerado proceso de análisis de datos de cara a la consecución de esos patrones de conducta con los cuales intentan que compremos de todo en neuromarketing, lleva a la autora a exponer la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico basado en los 3 pilares fundamentales establecidos por Lippmann. Un pensamiento crítico tiene que ser un pensamiento fundamentado en criterios, sensible al contexto, es decir, alejado del narcisismo y vinculado con el exterior, y autocorrectivo, que quizá sea una de las características más importantes, abierto siempre al reconocimiento de la debilidad y la vulnerabilidad de nuestro pensamiento. Y así llegamos al tercer interrogante. ¿Cómo actuamos cuando actuamos? Aquí Fátima se adentra en el tema de la felicidad. En el mundo actual, todo está en función de la felicidad y hasta las empresas quieren trabajadores felices. Y sin embargo, señala Fátima, la insatisfacción laboral es cada vez mayor. Algo está fallando en ese concepto de felicidad. El si quieres puedes, otra cosa que analiza y que me parece muy interesante, empresarial, marca por una parte un cierto desinterés por analizar las causas externas reales, es decir, las políticas sociales, la desigualdad, los bajos salarios, y por otra, un marcado carácter culpabilizador para el trabajador, porque si no lo consigues es porque no te has esforzado lo suficiente. En ese sentido, Fátima nos recuerda las palabras de Adela Cortina
para la que el bien interno de la empresa, aquello que la legitima, debe ser satisfacer las necesidades humanas con calidad y justicia. No buscar la felicidad, sino que en el terreno laboral buscamos la justicia, lo deja muy claro, para los clientes y para sus empleados. En ese sentido, cuando hablamos de empresa o cuando Fátima nos habla de empresa, el concepto de felicidad pasa del ámbito individual al comunitario y se expresa a través de la justicia. Es decir, ¿puede la empresa contribuir a la justicia social para que las personas puedan llevar a cabo su plan de vida buena? Es decir, plan de vida buena entre comillas, ¿no? Es decir, ser más o menos felices o, como el concepto de felicidad es como tan ambiguo, sufrir un poquito menos. La cuarta pregunta que nos formula Fátima en su libro es ¿a quién le importa lo que le importa? Aquí Fátima analiza otro tema fundamental que es el mundo de los cuidados desde una perspectiva muy interesante y la analiza en comparación con el tema del poder, que me ha parecido también magistral. Y me parece muy oportuno porque atendiendo a la teoría de Foucault, que Fátima cita, ejercer el poder no es cuidar. Cuidar es tratar al otro como un fin en sí mismo, siguiendo a Kant, y reconocerle en el sentido del filósofo alemán Horne. He aquí que el pensamiento cuidadoso sería muy deseable desarrollarlo también, este pensamiento cuidadoso también entre comillas, sería muy deseable desarrollarlo también en el ámbito empresarial. ¿Y en qué consistiría? Pues consistiría en atender principalmente a la confianza, la flexibilidad y la autonomía de los llamados grupos de interés empresarial. Así, por supuesto, como el respeto al medio ambiente. Quiero terminar, para no alargarme y que pueda hablar Fátima, quiero terminar con una frase de nuestra autora que dice así: si el liderazgo humanista se centra en las personas, ¿por qué las personas no ponemos en el centro la vida? La vida de los seres humanos, la vida de los otros seres vivos, el cuidado del planeta que posibilita la vida, el compromiso con la continuidad de la vida de las generaciones futuras en las mejores condiciones. Y termina invitando a todo el ámbito empresarial a que abogue por el mejor de los mundos posibles. Muchas gracias, Fátima, por este regalo. Ha sido un placer leer el libro, presentarlo y he estado encantada. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen, por supuesto. No sé si hace falta que os la presente. Fátima es, no creo, pero bueno, voy a recordar un poco el currículum, ¿no? Fátima es profesora de filosofía en varios másteres y cursos universitarios, formadora de pensamiento crítico y ética. Su labor profesional ha estado siempre ligada a la capacidad transformadora de la educación y en los últimos años ha aplicado este bagaje al mundo de la empresa y de las organizaciones. Su principal interés es fomentar el desarrollo del pensamiento crítico con orientación ética a través de la formación a directivos que lo necesitan bastante y a consejeros. Es también formadora en la... No, pero tiene muy buena voluntad. Es que tengo que decirlo. Bueno, es que no me he presentado. Yo soy Carmen Bueno, soy doctora en filosofía y doy clase de neuroética en la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces es precisamente neuroética para empresarios. Entonces tienen muy buena voluntad, pero les falta todavía, que no me oigan mucho, bueno, formación. Pero bueno. Asimismo está implicada en el desarrollo del pensamiento con colectivos en contextos de exclusión social, teniendo siempre presente que la sabia filosofía ha de estar conectada con la savia de la vida. Realiza una labor divulgativa que pueden leerla en distintas publicaciones, ayudando a pensar los problemas para ofrecer soluciones a la sociedad. Y por si todo esto fuera poco, pues además máster en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia. Muy bien. Pues ya. Muchísimas gracias, Carmen. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un honor enorme estar hoy aquí. Yo, en el momento en que supe que podía presentar este libro hoy en el Ateneo, digo yo, de aquí al cielo y ya está, ¿no? Claro, mira, por eso nos ha puesto en esta sala. De Madrid al cielo del Ateneo ya en vía directa. En una
casa así, ¿no? Pues uno solamente puede disfrutarlo, ¿no? Y enormemente agradecida de que me dieses esta oportunidad y tener una compañía así, que me has hecho una presentación que me ha encantado, pues no se puede pedir más. Así que a partir de ahora todo bueno, ¿no? Muchísimas gracias a los que habéis venido hoy, que mira que no hay cosas que hacer en Madrid una tarde, ¿eh? Y que hayáis decidido estar aquí, pues es también enormemente agradecido. Estamos en familia y yo creo que eso tiene una parte muy positiva, ¿no? Que podremos hablar. Yo voy a contaros un poco ahora cómo me planteo el libro y este tipo de cosas, y después lo interesante será que vosotros me hagáis las preguntas que consideréis convenientes, ¿no? En esto del libro tiene un origen un pelín peculiar, ¿no? Porque tú me preguntabas antes, hablábamos de las publicaciones, yo vengo del campo de la educación. No he dado aquí, ¿eh? Espera que estoy hablando sin... ¿Te oye, no? Te oímos. Pero esto ¿cómo va? Pues tendría que ir así, pero veo que... ¿Sí? Sí. Pues entonces, dale ahí que salga más verde. ¿Más verde? Tiene que ser más verde, sí. A lo mejor tienes que apagar uno para encender el otro. ¿Sí? ¿Puede ser? Vale. No, es que este está estropeado. Bueno, mirad, yo estoy muy habituada a dar clase y a proyectar la voz, ¿eh? Ya está. Así que... Acércatelo. Bueno, pues ahora lo oís mejor. Bueno, pues estupendo. Bueno, pues os contaba yo un poco que en esto de las publicaciones, yo vengo del campo de la educación, y entonces las publicaciones que tengo pues son de temas de filosofía y educación. Y son sobre todo, que lo hablábamos ahora, artículos en revistas y capítulos de libros. Nunca he tenido un libro así propio para mí sola. Entonces, libro como tal propio es este el primero, ¿no? Porque capítulos, libros sí que tengo. De hecho, ahora saldrá próximamente otro. Y bueno, ¿cómo llego yo a esto del mundo de la empresa? Pues lo voy a contar porque creo que esto, claro, bueno, pues puede ser un poco indicativo de a veces las cosas de la vida, ¿no? Yo me hago una cuenta en LinkedIn en el año 2020, al principio de año, y me la hago porque todo el mundo decía, pues fíjate, eso es una red de trabajo, no sé qué. Yo, pues vale. Y yo me hago la cuenta, ¿no? Y entonces empiezo a ver allí lo que pasa y digo yo, claro que es de trabajo, pero no del mío. Y digo, esto es un trabajo de empresa, ¿no? Lo que hay mayoritariamente, de hecho la gente de la educación no somos mayoría en el mundo de esta red. Sí que hay mucha gente en la empresa que luego, ya sabes, que da clase, pero lo hacen de manera puntual, no es su oficio, ¿no? Entonces yo me veía ahí un pelín como desubicada, ¿no? Como diciendo, bueno, pues yo estoy aquí, pues bien, vale, no sé. Y así empezó la cosa. Y cuando yo pensé que, bueno, pues yo esta red social, pues no le sacaré yo mucha amiga. Y fijaos una cosa, que no es porque la empresa me fuera ajena, ¿eh? Porque cuando tú has mencionado que doy un ejemplo del indiano, yo soy asturiana, ¿eh? Vivo en Valencia, pero soy asturiana, no es casual, ¿no? Mi padre fue un indiano, entonces sí, fue un empresario. Entonces yo tenía la empresa en casa, pero qué sé yo, como niño nunca prestas atención a estas historias, ¿no? Luego mi padre falleció pronto y yo tampoco tomé más cuenta de esto. Entonces no tenía yo hábito, ¿no?, de mirar hacia la empresa y ahí tampoco veía yo nada que me llegase. Hasta que un día me encontré con un vídeo. Y es un vídeo de una persona que seguramente los que andáis por la red lo conocéis, que es Tomás Pereda, que es un referente en recursos humanos y hace muchas publicaciones en formato vídeo. Y yo me encuentro ese vídeo y entonces él hablaba de la dignidad, Carmen, hablaba de la dignidad en el momento del despido. Es decir, de cómo en el momento en que una empresa despide a un trabajador lo puede hacer bien o lo puede hacer fatal. Y la importancia de respetar la dignidad de la persona. Entonces, ahí, claro, eso fue como una cosa como directa al corazón, ¿no? Yo oyes hablar de la dignidad y presté atención. Ya sabéis que la atención es un bien escaso. Entonces, presto atención y digo, por primera vez, fue como si se abriese una puerta. Yo por primera vez vi algo que enlazaba con mi mundo. Entonces lo empecé a seguir. Claro, pues este señor es interesante, yo lo seguía, ¿no?
Y ahí ya pues empezamos a tener también comunicación, porque a él le interesaba todo el tema del pensamiento crítico, y empieza una aproximación a la empresa a través de las personas. Yo voy conociendo a más gente, diseño un programa de desarrollo del pensamiento crítico para la empresa, porque claro, yo solo hago la educación, entonces digo, pues igual que se hace en un lado, pues lo adaptas y lo haces en el otro. Tampoco inventaba yo la pólvora, era algo que yo venía haciendo. Entonces lo que hago es el desarrollo de un programa de pensamiento crítico que lo llevamos a cabo con un grupo de personas. He publicado también alguna cosa ya relacionada con la empresa, y alguna más habrá. Y bueno, pues empezó así a través, pues una cosa así, de verdad, una relación a través de las personas, y con hay esos momentos claves en la vida, ¿no? La caída del caballo, y la caída del caballo fue ese momento en que yo escucho hablar de la dignidad en la empresa, y a mí eso ya me encendió todas las bombillas. Bueno, pues ahí sigo yo en esta aproximación a la empresa, cada vez más. Yo me leí muchas cosas y empecé a ver pues cómo desde los que somos filósofos podemos mirar a la empresa y qué puntos de encuentro hay. Y a mí eso, de alguna manera, desperté esa mirada que nunca había tenido, ¿no? Y claro, uno mira a la vida desde quién eres, y quién eres significa pues la experiencia de vida que tienes, los conocimientos que tienes y todo. Entonces yo veía las cosas de las que se hablaba y las veía desde ese bagaje, ¿no?, que la gente de filosofía tenemos. Y empecé a ver esas conexiones. Y entonces eso es lo que a mí me emocionaba, ¿no? La emoción es un motor importantísimo, ¿no?, para moverse. Aunque los filósofos seamos muy racionales, hay que tener esa emoción de partida. Y bueno, pues así fue la cosa. Y entonces ya cuando llevaba ya un tiempo, y ahora cuento, porque como llegó al libro, me contacta también por la red Jordi Nadal, que es el fundador de Plataforma Editorial. Y él me contacta, que yo no lo conocía de nada, ni sabía de su editorial, ni nada de nada, y me pregunta, porque había leído cosas mías de las que publico, y entonces pues me pregunta si alguna vez pensé en escribir un libro. Y yo, porque me pilló así como, digo, pues bueno, pues no, pero podría ser. Entonces yo le planteo lo que es mi campo de interés, mi último campo de interés, el más reciente, que es este, ¿no? El hacer este descubrimiento filosofía empresa. Y yo digo, mira, yo estoy en estas, no sé si te parece un tema interesante. Y él dijo, estupendo. Entonces yo ya llevaba, claro, cuando uno escribe un libro, y ahora yo lo he descubierto, los que escribís libros no os contaré nada nuevo, lo que es la fase de redacción es un momento, ¿no? Pero el trabajo es previo. El trabajo es previo. Yo llevaba 4 años de trabajo, de ese acercamiento a la empresa, de leer mucho, de pensar mucho, de escribir cositas cortas. Entonces, cuando me hace este planteamiento, yo redacto el libro, no lo digo que lo escribo, sino que lo redacto, porque escribir en la cabeza ya tenía muchas cosas escritas durante el verano, este último verano no, el anterior, porque el libro salió en abril. Y paso yo sabía que por verano era el tiempo que yo tenía, ¿no?, para poder escribir sin interrupciones, y entonces dedico 2 meses y medio a escribir el libro. Y me dicen, ay, qué poco, qué rápido. No, pero qué rápido no. Es que todo lo que hay antes. Yo, que ahora lo comentábamos, los libros los subrayo, les pongo de todo, notas, caritas, discuto, aplaudo, hago de todo, ¿no? Y muchas cosas luego las traslado a libretas, a la libreta antigua, quiere decir la libreta escrita, y yo tengo mis libretas. Y entonces pues de ahí fue saliendo todo el material con el que hago el libro. Bueno, os lo cuento porque estas cosas a veces uno se plantea cómo llegas tú hasta ahí, ¿no? Cuando me hacen el libro, pues resulta ser que yo tenía claro el nombre, pero claro, uno tiene claro el nombre, pero la editorial tiene sus criterios también, ¿no? Entonces yo había pensado el por qué tomarse la empresa con filosofía, y lo había pensado porque me parecía que tenía esa doble intención. Cuando estás muy agobiado, ¿no?, que te dicen, abre, tómatelo con filosofía, tómate la vida con filosofía, como un poco de relax. Y le quería dar esa intención, ¿no?, de no nos agobiamos tanto, y también la intención de tener en cuenta lo que te puede aportar en el mundo de la empresa, la filosofía. Entonces me respetaron el título y yo estaba como muy contenta, claro, porque digo, ay, qué bien, que me lo han dejado.
me lo han dejado el título, ¿no? Y después cuando me presentaron la portada, que te la presentan, claro, para ver si te gusta y tal, pues me impactó, porque han puesto a Sócrates en una mesa que podría ser la de un consejo de administración. Y yo pensé, madre mía del alma, madre, ¿cómo vamos a poner a Sócrates ahí, no? Me impactó la imagen y luego pensé, pues está muy bien, porque tiene ese punto de provocación que yo creo que los filósofos nunca debemos de olvidar, ¿no? Y de hecho yo escribí hace poco un post en LinkedIn que escribo dominicalmente, hago mi pequeña columna dominical en la red y lo escribí con una frase que además me salió espontánea en un podcast que me hicieron, que es: en todo consejo de administración ha de tener su Sócrates. Y creo que sería muy conveniente que todo consejo de administración tuviera su Sócrates. Porque, bueno, ahí si leéis el post ya yo argumento por qué creo que es importante, ¿no? Y bueno, esto es un poco cómo llego yo al libro que tenemos hoy aquí, que es de esta manera, abra usted una cuenta en la red y a ver qué pasa en la vida. Y después, a la hora de ver de qué ideas iba yo a hablar y qué iba a tratar, pues a mí lo que me parece importantísimo, bueno, dos cosas, ¿no? Hay dos cosas que ocurren. Por un lado, que en el momento en el que vivimos, que tú ahora mencionabas la enorme incertidumbre y tal, claro, estamos en un momento en que hay muchísimos cambios y esos cambios son producidos, ya lo sabemos todos, sobre todo por el gran avance científico y sobre todo tecnológico, ¿no? Entonces, si la incertidumbre es como normal, hay que tener una dosis de incertidumbre, eso lo dice mucho Lefebvre Moguet, ¿no? Que habla mucho de la incertidumbre. Ahora es como más cantidad y eso pues eso tiene su parte buena y su parte inquietante. La parte buena es que somos unas generaciones que vivimos en un momento clave, en un momento en que la vida está cambiando muchísimo. Porque si pensamos, los que estamos aquí ya tenemos cierta edad, no tú que eres muy jovencita o Pedro, pero los que tenemos así más edad, como era la vida hace 30 años, nada que ver, ¿no? Era muy, muy diferente. Entonces estamos en ese cambio que tenemos esa posibilidad de hacer las cosas bien y ese poner esa primera piedra, ¿no? Y entonces es interesante que nos lo planteemos. Y claro, es una cosa que yo creo que todo el mundo en este momento siente la necesidad de recuperar la parte más humanística. Y se siente precisamente porque estamos muy volcados hacia la parte tecnológica, ¿no? Basta ver que todo el rato estamos en estas preguntas de, bueno, vale, y entonces ahora, ¿qué nos queda a las personas? ¿Y qué me diferencia a mí de una máquina? Y entonces si la inteligencia artificial lo hace todo, entonces ¿nosotros qué? Nunca fue tan relevante esa pregunta, ¿qué es el ser humano? Porque ¿qué es el ser humano? Que es la pregunta kantiana también, pues es clave. Estamos todo el día diciendo quiénes somos, qué es lo característico nuestro, en qué me diferencio yo de un creador, por ejemplo, una de las personas que se dedican al arte o este tipo de cosas, ¿no? Y si la máquina hace el cuadro también, entonces ¿quién crea? Entonces este tipo de cosas. Eso es muy interesante, que nos hagamos ese replanteamiento sobre nosotros mismos. Y al mismo tiempo, pues claro, eso implica que echamos de menos la parte más humana. Y si las humanidades han estado un poco siempre como apartadas, como disciplinas de segunda, pues lo han estado porque no son productivas inmediatamente, ¿no? No ves el rédito inmediato. Eso lo dice Ordini, yo lo comento en el libro, cuando dices que no son cosas en que tú veas la productividad inmediata. Pero claro, ¿cómo la vas a ver? Si es que no van tanto al hacer como al ser, como el tipo de personas que somos. Entonces, según seas, harás. Y hay que tener en cuenta el cultivar esa parte. Y intuitivamente nos damos cuenta de que se necesita, ¿no? Y por otro lado, hay otra cosa que a mí también me llama mucho la atención, que no es tampoco estoy descubriendo nada nuevo, porque seguro que vosotros también lo habéis pensado,
y es la necesidad de hacer sinergias. Nuestras sociedades son muy individualistas, eso no es de ahora, eso ya viene creciendo desde hace tiempo. Y lo que es laboralmente nos hemos ido especializando. Entonces yo resulta que me dedico a esto y esta es mi parte y ya está. Y el del departamento al lado pues hace esta otra cosa y bueno, pues ahí hemos ido funcionando. Pero ocurre que la vida se va haciendo más compleja y al hacerse más compleja, esto de cada uno en su silo ya no nos va a funcionar. Entonces yo abogo por los equipos interdisciplinares. Es que eso es muy necesario, ¿no? Que trabajemos juntos gente que venimos de ámbitos distintos y que tenemos una misma preocupación y una misma ocupación. Y eso se hace muy poco. No estamos habituados a colaborar. Y cuando tú decías, ay, yo me temía y tal, que fuera una visión competitiva de la empresa, al contrario, yo reivindico la parte colaborativa. Eso es muy necesario. Y es que por la cuenta que nos trae, ¿no? El establecimiento en silos, tal como estamos ahora, eso hay que tirar esas paredes. Y hay que empezar a comunicarnos unos con otros y a trabajar juntos, que eso es lo interesante. Claro, eso implica que la gente cambie mucho en la actitud. No estamos tampoco, y ya viniendo desde la base, desde los colegios, habituados a trabajar así. Y además se fomenta mucho la competitividad, ese tipo de cosas. Si quieres, puedes. Ay, no has podido, pues pobre de ti, no te habrás esforzado bastante. Ese tipo de cuestiones no ayudan. Entonces yo me voy, como tú muy bien has señalado en el libro, a lo contrario, no aquello que resulta que por lo que yo destaco, sino aquello que nos une. Y lo que nos une a los seres humanos es la vulnerabilidad. Incluso al que le va súper bien y al que tiene un puesto de mucha importancia, es vulnerable. Y además hoy podemos ser más o menos autónomos, mañana puede ser, a lo mejor da la vuelta a la tortilla y somos enormemente vulnerables. Y partiendo de ahí, es como yo construyo todo el libro, porque el libro, bueno, tú que lo has leído y los que lo habéis leído y los que os animáis pues a lo mejor a leerlo, veréis que es un libro que trata de ir argumentando. No es una cosa que yo me desperté por la mañana y digo, hoy voy a decir esto, pues me apreció a mí, sino que lo trato de argumentar. Y el libro es un argumentario, ¿no? Va argumentándose y además va tejiéndose, creo yo, o por lo menos la intención a la hora de construirlo. Y estamos en un momento en que hacemos un montón de cosas, venga a hacer, y nos falta, y sabemos que nos falta, eso es bueno, saber que nos falta, el pensar cómo las hacemos, ¿no? Lo que es el obrar, ¿no? No tanto hacer, sino cómo lo hacemos. Y ahí estaba yo con estas ideas en la cabeza. Cuando empiezo a escribir el libro, y como tú muy bien has comentado en la presentación, pues yo lo voy estructurando en 4 bloques, ¿no? Yo vengo y seguiré trabajando desde el diálogo, ¿no? Desde el diálogo socrático. Hago clases pues donde tienes un temario, pero también trabajo mucho ese temario a través del diálogo. Entonces la pregunta es una cosa que me es muy habitual. Y pretendí hacer un poco lo mismo en la medida que se puede hacer a nivel escrito, primero porque es lo que me sale ya espontáneamente, y segundo porque creo que eso es lo que invita a que la persona luego por sí misma le despiertes preguntas y que luego ella siga pensando. Porque si se lo damos todo pensado, pues ya tampoco tiene mucha gracia, ¿no? El asunto es que motivar a que la gente piense. Yo me acuerdo siempre, y esto por hacer ya un poco una broma, cuando decía la duquesa de Alba que yo salgo llorada de casa, pues hay que salir pensado, ¿no? Y si no sales pensado, pues animarte a ello. Y bueno, pues lo hago, por eso todos los capítulos se tienen por título una pregunta, y luego a lo largo de cada capítulo yo intento también llevar a la gente a través de preguntas. Si lo consigo o no, eso ya lo dirá la gente que lo lea, pero bueno, esa es la intención.
Y como tú decías, pues yo lo divido en 4 bloques, que tampoco voy a desgranar más de lo que tú has hecho, pero un poco, pues ese primer bloque con ese famoso ejemplo del indiano, que apela ya a la experiencia personal, pues, y el para qué hacemos lo que hacemos, eso es una pregunta que todo el mundo que está en la empresa sabe que se vincula al propósito, ¿no? Es un tema del que se habla mucho hoy día. Pero claro, se habla mucho del propósito y yo lo que hago es una cosa muy sencilla, como pongo la mirada filosófica que la que uno tiene, pues lo relaciono con la moralidad, con los grados de moralidad y por eso aparece ahí y creo que puede ser interesante a la gente que está en la línea de trabajar el propósito, dar a conocer en esta, que tú dices, falta mucha formación en el mundo de la empresa, dar a conocer cómo el propósito está de raíz vinculado a la moralidad. ¿No? Pues es una cosa de tener esa conciencia moral. Si no la tienes, pues tampoco tendrás un propósito impostado, porque tampoco te va a salir a ti de motu propio. Entonces, eso hago en el primer capítulo. El segundo es un capítulo dedicado al pensamiento crítico, que es un tema que la empresa ya, bueno, no se puede oír más, ya es una cosa que tú dices, mira, no lo oigo más, ya todo el desarrollo del pensamiento crítico, lo importante que es el pensamiento crítico, y mira, por favor, ya, que no me lo digan más. Es que es de verdad, es un discurso. Yo me temo que se queda en el discurso, las cosas como son. Me temo que es un discurso, pero que no se lleva a la práctica. Creo que hay mucho discurso que no se lleva a la práctica. Entonces, las virtudes y alabanzas del pensamiento crítico, pues las decimos todos, pero el pensamiento crítico es como cantar. Es decir, todos podemos cantar, pero no todos cantamos bien, ni igual de bien. Entonces, quiere decir, aunque tú puedas cantar, puedes mejorar cómo cantas. Y eso es lo que falta. Eso es lo que falta totalmente. Y yo no entro ahí, en ese capítulo, a desarrollar o a comentar cómo se puede trabajar el pensamiento crítico, cómo puedes enseñar a que la gente aprenda. No entro ahí porque eso ya sería casi un libro aparte. Entonces no puedo entrar. Es que si no, es que claro, es que eso entonces ya es otra cosa, ya no es el libro que he escrito. Entonces lo dejo ahí presentado, pero no entro en el desarrollo, que es lo que, vamos, yo hago en la educación y también lo he trasladado a la empresa. Después el tercer capítulo es más el que más tiene de lo que es propiamente y conocemos habitualmente como ética de la empresa, y contabas tú que trataba el tema de la felicidad, del tema de lo contrario a la felicidad, que es que el discurso de somos felices pero tenemos una cantidad de problemas de salud mental, que a ver cómo se combina esto si somos tan felices, de la responsabilidad, de responsabilizarse la felicidad de otro, y ese tipo de cosas que yo creo que también, no sé, yo creo, bueno, tú que das clase también, Carmen, igual lo compartimos, la idea de que la empresa es operativa, va a la acción, ¿no? Hay que hacer cosas, y es evidente que hay que hacer cosas, y yo me quito el sombrero ante la gente de la empresa, porque solamente pensar que mis decisiones pueden afectar a tanta gente, y a mí ya me entra el yuyo, y yo ya creo que no sería capaz, yo no sería capaz de despedir a nadie, ni de nada. Entonces admiro mucho, porque creo que es muy difícil ser un empresario. Pero también falta, y creo, y ahí es donde la filosofía puede ayudar, que el empresario entienda que eso que él opera, que hace ahí, forma parte de una manera de entender las cosas, de un contexto más amplio, de lo que llamamos nosotros un marco conceptual, ¿no? De una manera de entender. Entonces el empresario que está en lo operativo tiene esa imagen más amplia de dónde se sitúan las cosas. Yo creo que le podría ayudar en sus propios procesos operativos. Sí. Claro, porque tú entiendes más de lo que está pasando en el mundo en ese momento, entiendes más dónde se sitúa la empresa ahí, lo que tú estás haciendo, las decisiones que tomas, las ideas que circulan, ese imaginario colectivo que tenemos todos en la cabeza. Y eso es fundamental, ¿no? Porque si no, uno está aquí haciendo, pero no se da cuenta el escenario. La filosofía muestra el escenario en el que tú actúas. Y eso es muy importante, el escenario es fundamental. Entonces, bueno, ahí estamos en lo que es el tercer bloque, y el último, que yo creo que el último, una persona que me dijo,
mira, me ha gustado muy bonito y tal, el último capítulo, el del cuidado y tal, que no lo hablo como un cuidado de asistencial, que es lo que nosotros entendemos el cuidar. Pues resulta ser que a la gente mayor lo hay que cuidar, al niño lo hay que cuidar, al enfermo lo hay que cuidar. Yo hablo de un cuidado de otra manera y hablo de un pensamiento cuidadoso. Y la gente me ha dicho, qué bonito y tal. Y también me han dicho como que lo entiendes o puedes entender su importancia porque está al final. Si ese capítulo lo hubiera girado al principio, pues como que nadie se lo creería, por decirlo así, ¿no? Por eso digo que el libro está construido con un argumentario, es decir, intentando llevar a la gente a darse cuenta de que eso puede ser interesante, ¿no? El incorporar el cuidado en las empresas, que ya digo, y si lo leéis lo veréis, que no se trata de un cuidado asistencial, ¿no? Y luego ya termino con un corolario de hacia dónde corremos, porque no sé si tenemos muy claro hacia dónde vamos, ¿eh? Creo que esas son cosas que a veces faltan, de decir, andamos corre que te corre, pues sabemos hacia dónde corremos, ¿no? En cuanto a lo que es el apoyo filosófico, tú lo has comentado, ¿no? Yo me apoyo, bueno, en autores de todas épocas. Si se hago un barrido ahí en cuanto a época, de todas las épocas, y creo que busco fundamentalmente ahí, mi intención es dejar ver que como estamos en sociedades muy individualistas, necesitamos acercarnos a lo común, al sentido de comunidad. Da la impresión de que ahora es la época del yo, la libertad, mi libertad individual y tal, todos muy autónomos hasta que nos duelen las muelas. Y tenemos que correr al dentista y te estoy yo de autónomo, nada. Porque a ver si el dentista me arregla a mí el dolor de muelas. Y somos interdependientes, y eso en la pandemia parecía que lo habíamos pillado, pero luego como que se nos olvida rápido. Y claro, en el momento en que no hay ese sentido de yo y la comunidad, yo y el otro, pues no podemos, por ejemplo, ni tener una idea del propósito, porque el propósito va hacia el otro, es algo más que no es para mí, que es para los demás, entre los cuales también estoy yo. Entonces, pues, cojo todo este tipo de autores, empezando ya por Aristóteles, que nos decía somos seres sociales, ¿no? Que hacen ese trabajo de mirar cómo nos construimos en la interacción con los otros, ¿no? Una persona se construye ante el espejo de los demás. Entonces, todo lo que son las éticas del reconocimiento de Honecker, o un Levinas, incluso un Esquirol con la filosofía de la proximidad, todo este tipo de autores el Roberto Espósito, que nos hablan de lo común, porque nos falta eso, nos falta ese sentido de lo que tenemos todos en común, y lo hemos olvidado, vamos como a la nuestra, ¿no? Vamos a la nuestra y nos damos cuenta que la nuestra no es nada sin la vuestra. Y bueno, yo lo digo así, ¿no? Que hay que apostar por el nosotros, ¿no? Nosotros yo y los otros. Nosotros y yo. Bueno, Ortega, evidentemente, ¿no? Cuando dice esto de si no lo salvo, yo soy yo en mis circunstancias, si no la salvo ella no me salvo yo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y son sobre todo filósofos que van en esa línea, ¿no? Insisto, yo creo que, no sé si pesadamente o no, en el libro de la importancia de lo común, ¿no? De yo, pero también los otros, algo que se nos ha olvidado. Pero bueno, solemos ser cíclicos, ¿no? Los péndulos van para un lado, ¿no? Nos vamos todos muy individualistas, y ahora habrá que ir corrigiéndose. El equilibrio es lo más complicado de todo. Y después me he encontrado, por comentar las dificultades con las que yo me he encontrado a la hora de escribir el libro, han sido fundamentalmente dos. La primera dificultad es no que me entiendan, sino hacerme entender. Dice que yo fuera capaz de hacerme entender. ¿Y por qué? Porque me interesaba llegar al público de la empresa, que creo que es quien lo necesita. Normalmente en la empresa hay gente muy amante de la filosofía, pero la mayoría no, y tampoco tienen como un hábito de lectura. Los que somos de filosofía sabemos que los textos filosóficos, algunos son densos y otros ya
produce un dolor de cabeza más empezar, y ya no son densos, son hiperdensos, pero bueno, uno ya está como curtido, ¿no? Y ya te haces a esto, pero no lo puedes hacer si pretendes llegar a otro público, ¿no? Entonces, hice algo que seguro que los de filosofía notáis rápidamente, que es que he evitado la terminología más filosófica, ¿no? Eso lo he evitado conscientemente. ¿Por qué? Porque, claro, a nosotros puede salir muy natural, pero al resto de las personas no. Entonces, ahí llega la dificultad. Y la dificultad es cómo consigues transmitir lo que yo quiero transmitir con un lenguaje más común, pero sin que desmerezca el contenido. Claro. Y ahí me dio mucho dolor de cabeza pensar cómo se hace eso, ¿no? Porque yo lo que estaba habituada a publicar eran artículos académicos. Cuando uno hace publicaciones académicas, el estilo es otro, la manera de escribir es otro, y citas en APA y todas estas cosas. Y claro, no era lo que yo pretendía en esta ocasión. Entonces, encontrar una manera de escribir que no fuese pesada, que no... La filosofía se hace densa enseguida, hay que tener mucho cuidado, enseguida se hace densa. Entonces, que fuese de lectura fluida, que lo hiciese con un lenguaje que todos podemos comprender, pero que al mismo tiempo, aunque la forma fuera esa, el fondo fuera riguroso filosóficamente. Eso es lo que a mí me resultó muy difícil, muy difícil. Y estaba siempre un poco con el ensayo y error. Bueno, no sé si me he pasado para arriba, me he pasado para abajo, para dónde me he pasado hoy. Y la segunda dificultad fue darle un cariz práctico. Porque, claro, la filosofía, la fama que nos precede es de ser enormemente abstracta, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque hay temas que son muy abstractos, otros no. Cuando hablamos de, por ejemplo, temas éticos, las éticas aplicadas son aplicadas porque van a las cosas de la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, darle un cariz práctico, pues me costó también, y para que se viera un poco cómo iba aterrizando, ¿no? Como esto que yo cuento, luego aterriza en la empresa. Entonces lo hice fundamentalmente a través de ilustrarlo con ejemplos, ¿no? Cuando digo, pues mira, pues en la empresa pasa esto y tal. Y bueno, pues esa fue mi manera de que se viera cómo este tipo de cosas de las que uno habla luego aterrizan se concretan, ¿no? En el mundo de la empresa. Y fundamentalmente pues he puesto situaciones que ilustraban, ¿no? Lo que yo iba comentando. Y bueno, eso ha sido un poco lo que es la construcción de este libro, también breve por el mismo motivo, ¿no? Porque, bueno, yo tiendo a escribir conciso, ya de por sí, ya me resulta difícil escribir de otra manera, pero bueno, pensé que también, que para contar lo que quería contar no hacía falta tampoco echar ahí 300 páginas. Y yo me quedé, bueno, yo espero que aporte, que se entiende, lo sé, porque la gente me lo ha dicho, ¿no? Y espero que aporte. Y me quedé con montones de interrogantes. Y voy a plantearlos hoy aquí porque como estamos aquí, pues la parte chula que es la que viene ahora, a ver cómo vosotros lo veis, ¿no? El principal interrogante con el que yo me quedo, me lo planteó una persona que me dijo, ¿tú crees que esto, que ahora mira en la empresa se habla mucho de filosofía, fundamentalmente de ética, en relación a la inteligencia artificial y tal? Bueno, por necesidad, por necesidad, claro. Pero bueno, se habla así como hay gente muy estoica, todo ese tipo de cosas que hay como un interés por la filosofía. Y me preguntaron, ¿tú crees que esto es una moda? ¿Va a ser una moda? Y yo quisiera pensar que no, pero no lo tengo claro. Pues con esa pregunta abrimos el debate. Exactamente. Sí. Sí, yo quería decir un par de cosas. Me llamo Joaquín, soy empresario, soy químico y trabajo en el mundo de la, vamos a decir, transición energética. Ajá. Empezamos en el 2010, todos muy animados con esto de la transición energética, que esto lo íbamos a hacer en 2 días, en 2 patadas. Y cada vez más nos estamos dando cuenta de que el siglo XXI se ha convertido en el siglo de la transición energética, digital y de todo tipo. Pensad que venimos de una filosofía, por decir, usar la palabra filosofía, que no es correcto utilizarla así,
del siglo XX, donde pensábamos que los recursos del planeta eran inagotables y bueno, podíamos generar energía toda la que quisiéramos y lo que nos sobraba lo tirábamos y ya está. Y estamos pasando a una forma de pensar en la cual sabemos que los recursos no son inagotables y tenemos que hacer las cosas de otra manera. Si a todo esto le unimos el tema de las redes sociales, y os pongo un ejemplo muy tonto, una de las mayores marcas de cerveza en México perdió en ventas la mitad de las ventas durante un año porque una niña de 9 años hizo un vídeo de un camión de esa marca de cervezas atropellando a un cachorro de gato y lo subió a, no sé si a Instagram, a Facebook o alguna red. La influencia que tenemos ahí es brutal. Habláis de la concienciación de los empresarios. Es cierto que hay muy pocos empresarios que piensen que la filosofía es importante. Yo lo pienso. Filosofía, ética. Cuando te empiezas a plantear digitalización, robótica y efectivamente pérdida de puestos de trabajo o de reconversión de los puestos de trabajo y demás, pues es cierto que somos muy pocos los empresarios que pensamos así. Pero también quiero decir una cosa, también hay pocos trabajadores que piensen en eso. O sea, muchas veces nos enfrentamos, yo en alguna conversación que tuve con una empresa en la que trabajaba antes, con el presidente del comité de empresa, pues me decía, Joaquín, es que los trabajadores no tienen que ser felices, tienen que trabajar y punto, ¿no? Y yo creo que Harvard y otras universidades de prestigio ya han demostrado que las empresas éticas y las empresas donde los trabajadores, no te voy a decir que son felices en el trabajo, pero por lo menos están bien, son mucho más eficientes y mucho más rentables que las empresas en las que no ocurre eso. Pues como os decía, yo creo que todo el siglo es un siglo de transformación. Es un siglo en el que ahora mismo estamos todos perdidos, hablabais de incertidumbre continua y así es. Yo recuerdo los años 90 que yo sabía lo que iba a facturar al año siguiente. Ahora no sé lo que voy a facturar el mes siguiente. Todo esto lleva a una forma de pensar con los trabajadores, con los mandos intermedios, los mandos superiores, que es totalmente diferente. Y estamos muy perdidos y nadie sabe decirnos por dónde ir y cómo enseñarnos. Y hay una parte de ciencia, pero hay una parte de filosofía muy importante que tenemos que cubrir. Y es cierto que todavía no se habla de ética, se habla de la ética en las redes sociales, en hacer cosas, pero no, yo creo que nadie se ha puesto en serio a hablar del tema, en serio en el sentido de transmitir que realmente esto es importante y hace falta hablar más de todas estas cosas. Sí. Y luego hay un punto muy importante que yo creo que se tiene muy poco en cuenta también, que es el papel de la mujer en la toma de decisiones de las empresas, que en este siglo va a ir a más y realmente va a cambiar muchas cosas para bien. Todo eso es un cóctel muy explosivo, que me alegro que hayas escrito este libro y te felicito por ello. No lo he leído todavía, Cristina me ha hablado muy bien de él, pero lo pienso coger ahora para leerlo. Pero que tenemos un cóctel delante y creo que para mucho tiempo y tenemos muchas cosas por hacer y esto no ha hecho más que empezar. Es un poco mi reflexión. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Son épocas muy difíciles. Bueno, yo más que difíciles suelo utilizar la palabra complejas, ¿no? Sí. Son complejas y por eso creo que es necesario que trabajemos desde distintos ámbitos, ¿no? Porque tú dices, oye, claro, pero es muy complicado porque no solamente es lo que lo pienses tú, sino que el trabajador lo piense. Y es eso, es que la realidad se hace tan compleja que hay que romper el silo, que tenemos que hacer esa unión entre gente que venimos de distintas disciplinas. Quiero decir algo más sobre el tema de la complejidad. Estuve el viernes pasado en la presentación de las mejores 3 tesis doctorales de química de la Comunidad de Madrid, ¿Sí? que fue en la CEU San Pablo. Fue el viernes pasado. Una de ellas iba sobre cómo se empezaron a crear las primeras moléculas complejas de proteínas y cosas de esto. Y ahí se dijo, una profesora de farmacia de la CEU, Coral Barbas, dijo que esto de la división de la química en química orgánica, química analítica, química no sé qué, cada vez tiene menos sentido, por la complejidad de las cosas. Claro. O sea, cuando ahora estudiamos una proteína para un tema de salud, tenemos que utilizar diferentes técnicas, ya no estamos tan compartimentados como antes. Era un poco lo que decías tú antes. Sí. Estoy de acuerdo con eso también. Yo creo que por ahí va. Pues claro, cada uno aporta desde lo que sabe, desde su disciplina. Y hay gente con ánimo de hacerlo. Aquí tengo yo compañeras que también vienen del ámbito de la filosofía y que están en ello
intentando llevar esa parte más humanística, ¿no? a las empresas. También a mí me da la impresión de que tenemos todos, y yo en tono al mea culpa, no sé si decir prejuicios, pero cuando yo conté, que es una cosa personal, pero cuando yo conté que se me cayó el velo, ¿no? Y que empecé a ver la empresa de otra manera, creo que eso nos pasa a muchos, ¿no? El aprender a ver los puntos de encuentro. A mí me ocurrió así de repente que digo, uy, pues esto habla de lo mío, esto, y a mí te pones ya como atento, ¿no? Y creo que nos pasa a todos, a los que venimos del campo de las humanidades y a los que estáis en otro campo. Es decir, que no nos empezamos ya cuando esto decían los de ciencias y los de letras, es que eso ya lo arrastramos. Arrastramos esa barrera, y esa barrera no tiene sentido ninguno hoy día. Y tenemos que hacer, siempre hay gente que va como en cabecilla, ¿no? Hacer atrevernos a trabajar juntos, ¿no? Hablar y ver, tú sabes unas cosas, nosotros sabemos otras. Y eso nos va a beneficiar a todos. Y además que estamos en un momento que todo cambia, como tú dices, y no sabes lo que va a pasar dentro de un año, que nos interesaría saber qué queremos que pase, ¿eh? Claro. Porque si estamos a expensas de a ver qué va a pasar, y las empresas, la sociedad civil en general, tiene que ser agente de lo que ocurre. Eso sí, te voy a contar una experiencia personal muy curiosa, que es hace unos 20 años, un centro tecnológico gallego relacionado con el sector de automoción en la zona de Vigo, que creó un departamento con psicólogos para desarrollar pruebas de componentes de vehículos. Y aquello fue como una cosa rarísima, como que psicólogos hablando de... Y era simplemente pues para tratar de entender cómo nos sentíamos mejor dentro de un coche, básicamente. Claro. Pero fue como una revolución aquello de decir, psicólogos hablando de tecnología, esto no tiene sentido. Pues ese tipo de cosas son las que tenemos que hacer. Sí, sí, Es sí. muy difícil. Es difícil, bueno, pero siempre hay gente pionera. Sí, eso sí. Claro, sí, puedo añadir, ¿no? Sí, sí, todo lo que quieras, Carmen, por supuesto. Sí, hombre, Te acerco el micro. yo diría dos cosas. Diría que, fíjate, a mi entender, los psicólogos trabajan más desde un empirismo siempre, ¿no? Y lo que está apuntando, que me ha parecido muy interesante en el libro de Fátima, es trabajar desde un sujeto crítico. Porque claro, en filosofía es muy diferente trabajar desde un empirismo que desde un sujeto crítico, Claro. desde Kant, ¿no? Claro, Es muy exactamente. diferente. Entonces hay toda una línea de actuación ahora muy relacionada con el marketing y con el neuromarketing, que es una línea muy empirista, y la línea muy empirista tiene, desde mi punto de vista, muchos problemas, y es que no llega al fondo de lo que es la dignidad humana. O sea, no llega a tener en cuenta ese principio de dignidad humana, de tratar al ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio, ¿no? Tan repetido por ti magistralmente, porque es verdad que no empleas vocabulario filosófico, pero sin embargo los conceptos a mí me han parecido clarísimos, ¿no? Y después quería también decir que a veces en la empresa se comete lo que en filosofía llamamos una transgresión categorial, ¿no? Sí. Como muy bien has comentado, es que el trabajo posiblemente no sea para estar feliz. O sea, eso es marketing. Prometer o pensar que un trabajador tiene que ser feliz, pues es marketing. Es marketing, porque a lo mejor felices no somos ni nuestra vida, ¿no? Y lo que nos están haciendo creer es, mira, bueno, pues tú en la vida más o menos te vas defendiendo, pero tú triunfa en tu trabajo, que entonces vas a conseguir ahí una iluminación y una asimilación al ideal del yo, ¿no? Entonces yo creo que esa transgresión categorial es muy peligrosa, porque lo que tiene que preocuparse un empresario es de tratar con dignidad y justicia, que es lo que queda muy claro en el libro de Fátima. No prometerle felicidad, la felicidad ya se la buscará él. Y si es feliz en su trabajo, mucho mejor, pero no es el objetivo. El objetivo del empresario, que apuntabas también un poco ahí, no tiene por qué ser la felicidad, es que no. O sea, lo que tiene que ser es un salario justo, si tienes que decir algo, decirlo con respeto, es decir, lo que se conoce desde el sujeto crítico como trato digno, ¿no? Entonces, a mí esas transgresiones categoriales, que en filosofía somos muy sensibles a ellas, ¿no? Me parece que tienen mucho peligro, ¿no? O sea, es el peligro, pues eso, o sea, alguien, a lo mejor con buena voluntad, ¿no? Pero que lo que promete a sus trabajadores ser felices, a mí me parece que es marketing.
quería hacer un apunte sobre la incertidumbre. Es cierto que vivimos en un mundo en el que la incertidumbre reina cada vez más. Yo creo que lo que nos da más miedo es la velocidad más que la Claro, incertidumbre, sí, porque exacto. el futuro es incierto por definición. Y ligarlo un poco con esta idea de propósito que explicas muy bien en el libro. Reina la incertidumbre y sin embargo hay un cierto número de cosas, que no es menor, que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Sabemos que tenemos que descarbonizar la economía, sabemos que tenemos que mejorar las condiciones laborales en toda la cadena. Hay muchas cosas que sabemos, es decir, dentro de esa incertidumbre hay muchas cosas que sabemos, no sabemos cómo se van a desarrollar ni cómo hemos de desarrollarlo. Y sin embargo, no actuamos en consecuencia, ¿no? Entonces, no es, tú explicas muy bien por qué y para qué las empresas hacen las cosas, pero yo creo que también hay una pregunta aquí que hacerse, que es ¿por qué las empresas y las personas no hacemos lo que sabemos hemos de hacer, ¿no? que es darle la vuelta un poco a la pregunta, pero al final no es la misma pregunta. Entonces, ¿cómo respondemos a esa pregunta desde la óptica de la empresa? Yo no soy empresario, yo me dedico a otras cosas, he hecho mucha prospectiva, de hecho por eso me interesa la parte de incertidumbre, he hecho mucha prospectiva en análisis geopolítico y no he acertado nunca, pero forma parte del trabajo. Pues eso, claro, eso que dices, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, ¿no? Eso pues, ya casi es un mal continuo, ¿no? Bueno, pero la descarbonización, por Sí, ejemplo, sí, claro. llevamos desde los 70 viendo los informes y aquí seguimos, ¿no? Y además es que ocurre una cosa, que cuando se mueve alguna pieza es porque viene la ley detrás penalizando, ¿no? Que decir, que ya te obliga la ley, si no te multa, tal, y entonces la gente empieza como a entrar en vereda. Tienes que entrar en vereda a golpe de látigo, ¿no? Por el castigo. Hay falta conciencia moral, falta sentido del deber. Claro. Ese es el problema, nos falta sentido del deber y nos falta sentido de comunidad. Cuando se habla, por ejemplo, hoy día de temas de sostenibilidad, ahí se habla de lo que llamamos la justicia intergeneracional, que es decir, que se piense no solamente en lo que hacemos ahora, sino que se piense como en qué mundo dejamos, ¿no? En salvaguardar la buena vida de las generaciones futuras. ¿Quién piensa en las generaciones futuras? Sálvese quien pueda, a ver si tiro yo con lo mío ahora y ya está. Entonces nos falta ese sentido de yo creo que es todo, ¿no? De lo común, del deber que tenemos unos hacia otros, de ese deber moral, que es un deber moral. Por eso la moralidad en la empresa, yo digo a veces, y lo digo así, parece un chiste, pero es cierto, habéis tenido la filosofía en la empresa y no la sabíais, porque hay montones de temas en la empresa que son esa moralidad. Eso lo vimos, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Cuando si te ponía la mascarilla no, si respetabas al otro no, ay, es que yo estoy sana, no me la pongo. Es que falta esa conciencia moral. Y de ahí parte todo, en las acciones pequeñas de la vida, en las acciones grandes de la empresa. Por eso luego puede haber todo el marketing que quieras de la felicidad, de los propósitos, también muchos marketings, y todo lo que quieras, pero tiene que partir de esa propia conciencia que uno tiene. Y ahí pues andamos todos pues un poquitín escasos, ¿no? Yo diría también, no sé si estás de acuerdo, bueno, si están de acuerdo todos, ¿no? Que claro, es que lo comunitario, para aceptar lo comunitario hay que aceptar la vulnerabilidad. Claro, ese es el punto de común de partida, ¿sí? Y claro, es que lo que nos devuelve es todo lo contrario, o sea, nunca debes manifestar tu vulnerabilidad, ¿no? Veo en las redes sociales, ¿no? Y entonces hay unos consejos. ¿Qué debes hacer? Pues nunca decir que dudas, nunca manifestarte vulnerable. Y claro, es que un lazo comunitario o un vínculo comunitario se forma cuando tú te sientes vulnerable. Entonces es que necesito a la comunidad y la comunidad me necesita a mí. No digo en un plan de dependencia en un mal sentido, ¿no? Pero sí que para dar el salto al vínculo comunitario, indudablemente hay que desprenderse del narcisismo y hay que sentirse como vulnerable, ¿no? Exacto. Sí, sí. Entonces, unido a lo del deber, que me ha parecido interesantísimo, ¿no? Que se olvida también, porque como seguimos una ideología muy empirista en la que el deber no está, porque eso está en Kant, pero el empirismo no.
Pues unido al concepto de deber en el sujeto crítico está ese sentirse que no nos vapuleen tanto y nos refuercen tanto el narcisismo, sino que nos hagan ver un poco, ¿no?, lo vulnerables que somos, lo vulnerable que es el planeta, ¿no?, y que lo comunitario no es un lujo, es que es una necesidad para sobrevivir, ¿no? Y sin embargo, ¿no?, sapere aude, que también lo cuentas en el libro de Kant, ¿no?, atrévete a saber, claro, atrévete a conocer, bueno, y ese Sócrates en la mesa ejecutiva. Luego tenemos el caso de los pensadores críticos que son maltratados dentro de las corporaciones por pensar diferente, por no asumir un sesgo de grupo, por de alguna forma, ¿no?, ir a lo correcto, que yo creo que es algo, para mí solo reservado a valientes y a sabios, ¿no? Esto es correcto y es lo que hay que, ¿no?, en un momento determinado hay que hacer, pese a que los demás no quieren hacerlo, ¿no? Entonces, claro, esos espacios de seguridad psicológica que no brinda ninguna compañía, porque el que es crítico y el que es pensador crítico de verdad es espapuleado de verdad, es como una, ¿no?, una contradicción. Y sucede. Que sucede totalmente. Sí. El talento crítico, las organizaciones, y yo es algo que llevo viendo en mi experiencia como directiva y en mi experiencia también como, bueno, pues educadora, lo veo, se vapulea, se le tiene mucho miedo y se le aparta, ¿no?, y se le castiga, se le humilla, y esto es muy importante. Hay una pregunta también detrás de, ¿no? No este señor. Si no hay pregunta por ahí. No. Primero a Fátima por ser una marciana dentro de Hay más marcianas, ¿eh? Sí, porque ya lo que decías es importante tener una mirada desde otro sector o desde otro ámbito, porque eso genera de repente una nueva perspectiva. Yo, como dices, o sea, todos los temas de los que hablas y lo que está hablando aquí el público son están enormemente entrelazados y no se sabe qué viene primero y qué viene después. Por ejemplo, el tema del crítico que no se le quiere escuchar o porque no va, digamos, con el group thinking, ¿no? Eso tiene que ver, por ejemplo, con la vulnerabilidad. Yo trabajo, pues no para ver desde dónde hablo, ¿no? Trabajo directamente en la formación y facilitación en empresas, pero no soy de empresa, nunca he trabajado en una empresa, yo vengo del mundo del arte, de la dirección de teatro y ópera. Y es alucinante cuando empiezas, por ejemplo, por el tema de la vulnerabilidad, es decir, qué es lo que nos hace común, cuál es nuestra condición humana común y más básica, que somos vulnerables. Sí. Y mi experiencia personal es, aunque lo sientan y lo sepan, es difícil admitir y el lenguaje traiciona, porque hay también un lenguaje específico por tradición o por contexto, lo que fuera, dentro de la propia inercia o el paradigma de la empresa. A veces, o muchas veces, se confunde con debilidad. Y cuanto más altos están en la escala de poder, que yo también trabajo, hago mentorización o coaching con altos directivos, que es altísimo secreto, que nunca se puede saber, es absoluta discreción, porque no quieren saber, que a lo mejor se sienten mal o se sienten inseguros, ¿no? Es otro de esos grandes, no sé, síntomas de que algo no funciona bien. No nos podemos permitir, parece ser, en un determinado ámbito, ser humanos. Tenemos que ser operativos, con lo cual tenemos que funcionar. Y claro, ahí es mi tocayo Joaquín, voy recogiendo temas, que dice que estamos en una época de transición. Y justamente es eso, porque claro, si la complejidad nos damos cuenta que interrelaciona y que estamos siempre, lo hemos sido, somos interdependientes, pero es que además ahora con la globalización, con las redes tal, está todo interconectado además, ¿no?
pues más falta hace, ¿no? Como dices tú, más tecnología, más humanidad. Y sin embargo lo sentimos todavía como un gran pesar, como un gran esfuerzo, y veo también que hay una huida quizá hacia lo individual, hacia lo de apartarse, porque como ya no entiendo y hay tanto que aprender y ese aprendizaje continuo y no llegas nunca y qué pereza y tal, pues yo lo mío no entiendo. Perdonad que me estoy natando, pero y se ve luego en el contacto directo con la gente que contrata, por ejemplo. No sé cuál es tu experiencia en eso, si ya has empezado a dar formaciones dentro de la empresa o facilitaciones y tal, y el primer escollo es los recursos humanos, que también, y eso no es una cuestión de que les falte humanidad o inteligencia individual, es una cuestión sistémica, y ya no solo de la cultura de una u otra organización, sino el sistema aplasta, por lo que decía esta mujer, también de permitirse pensar en otra dirección, porque no vaya a ser, por ejemplo, que metas la patita y contrates lo que luego no sé, lo que genera pollas, y luego dices, pero ¿qué has hecho? ¿De dónde has sacado a este tipo? ¿No? Y todo eso está ahí. Entonces es muy difícil encajar, digamos, lo que necesitamos para avanzar, para ser más sostenibles, para, en fin, para poder vivir bien y en libertad y dignidad, y por dónde tomarlo. Y yo creo que eso es, tu libro es un impulso importante, y evidentemente la ética y también si se quiere, la metafísica y tal, si se piensa, oye, ¿de dónde venimos, a dónde vamos y tal? Y el tema de propósito tampoco está de mal. Lo que pasa es que hay que digamos, plantearlo con otro lenguaje para que no se asuste la gente, ¿no? pero ya está ahí. Mi pregunta ahora a ti, para después de todo este discurrir, es cuál es tu experiencia, si desde la ética que tú planteas como una primera herramienta para reconsiderar, replantear propias creencias, maneras de hacer y de ser, supuestos, etcétera, etcétera, si has podido ya entrar en la práctica y encontrarte con las barreras que hemos acabado un poquito de contar, si has tenido ya esa oportunidad, porque es una gran oportunidad. Bueno, mi experiencia, y la he tenido, por ejemplo, en formación a consejeros, ¿no? Gente que hace formaciones de consejeros, es que son conscientes de que lo que comenta Sofía es cierto, ¿no? La historia del groupthink, ¿no? Que te sumas al pensamiento de la mayoría, pero a lo mejor piensas otra cosa. Lo que pasa es que no te quieres buscar problemas, hay alianzas, y he llegado al consejo vía fulanito, a ver si voy a ser yo la persona que dé la nota. Entonces, yo creo que son conscientes de que eso sucede, y a mí, cuando intervengo, por ejemplo, en este tipo de cosas, yo lo hago facilitando diálogos. Es decir, a nivel práctico, ¿qué hago? Facilito diálogos. Y digo, os he dicho antes que yo trabajo a través del diálogo. Y el diálogo es muy diferente a un debate. Dialogar es muy diferente a debatir. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, facilitas un diálogo en la gente, no quiero decir que hagas uno y sea mano de santo, pero bueno, quiero decir que el diálogo pretende llegar a una comprensión de una situación aprovechando las distintas perspectivas de las personas. Entonces, cuanto más disenso exista, pues más vemos de lo que hay, ¿no? Cuando decíamos la realidad es compleja, esta historia de que es poliédrica, pues Carmen la ve desde ahí, pero vosotros la veis desde allí. Entonces, si tú me cuentas lo que ves y el otro también, pues vamos haciéndonos una composición del lugar. Y no estamos habituados a eso, no estamos habituados a escuchar a los otros.
En ese discurso, por ejemplo, de líder, yo cuando leo tantas cosas de cómo ha de ser el líder, digo, mira, si yo fuera líder es que no me levantaba de la cama, porque esto apabulla a cualquiera. De Dios para abajo no bajas, porque es verdad. Características de líder, digo, madre mía, nada más, ¿cómo tienes que cumplir todo eso? Claro, ¿cómo vas a decir tú, yo dudo, yo no sé, yo es que estoy un poco preocupado? ¿Cómo lo vas a decir si te están leyendo todo lo que tienes que hacer? Entonces, lo que decíais, ¿no? Ese discurso de que no hay, de un mínimo, de realidad y de humanidad, no se permite, se va a lo contrario. Entonces, bueno, pues siguiendo esa línea, tampoco vas a tener en cuenta lo que digan los demás, con que lo digas tú, que ya tienes todas las virtudes del mundo mundial, pues ya basta. Y somos poco humildes intelectualmente, ¿no? Eso, cuando hablábamos del pensamiento crítico, necesita autocorrección, eso parte de esa humildad intelectual, de que una persona que tiene un puesto de responsabilidad admita que su equipo tiene algo que decir y que a lo mejor merecería la pena escuchar. Pero claro, por otro lado te venden el discurso que tú ya lo tienes todo, pues como lo tienes que tener todo, a ver, ¿por qué vas a preguntar a nadie? Entonces sí, vivimos en esa contradicción, yo creo que se dan cuenta. Yo como intervengo, pues eso, facilitando diálogos, dando a entender qué nos puede aportar de bueno el disenso respetuoso, el disenso argumentado, no porque yo te llevo la contraria, porque mira, ahora me ha venido así y te llevo la contraria. Sí, y entonces, bueno, la gente empieza a descubrir que es bueno que nos escuchemos, ¿no? ¿Verdad? Que dialogar es una cosa positiva y es buena, y que uno aprende, y que entonces también las posiciones se hacen menos rígidas, ¿no? Porque empiezas a ese contacto con el otro, ¿no? Ese contagio, ¿no? El permearnos unos de otros, que es lo que falta. Es que vamos siempre como ensilados, empantallados, ensilados. Es que es una cosa, pues no, señores, vamos a relacionarnos, vamos a hablar y a ver entre todos. Pero eso es cierto que ocurre tanto en los consejos que Sí, el sí, es pensamiento una cosa. crítico o el disenso o el que no lo ve sea abogado. Bueno, no, en los consejos lo que ocurre es que no lo dicen. Ya, pero me parece tan absurdo. Depende de la cultura de la empresa y del sector. Claro. Hay sectores muy rígidos, otros menos rígidos. Cuando se quejan es porque no lo dicen, no es que... Depende mucho del sector, porque, por ejemplo, sectores yo qué sé, de diseño, que tienen que hay el diseño, o sea, en los equipos creativos, pues tiene que haber un diálogo y un disenso y un intercambio de ideas, pero en sectores más industriales, ¿para qué? Si hay procesos, ¿no? Entonces es muy diferente. La compañera quería intervenir. intervenir. A mí me gustaría compartir una experiencia que he vivido justo en esta semana, está un poco relacionado con todo lo que hemos comentado. Yo trabajo en una empresa, soy un mando intermedio, lidero un equipo, pero obviamente tengo bastante cadena de mando todavía por encima. Y estoy participando en un programa de formación para liderazgo. Tuvimos una sesión de coaching para ver cómo se podía fomentar la toma de responsabilidad de nuestros equipos y también hacia arriba, ¿no? Entonces se abrió una especie de debate y me pareció muy curioso porque vi cómo se iba como girando la toma de responsabilidad de, ok, yo me tengo que hacer responsable de mis acciones, no escudarme en eso es responsabilidad de otro, y se iba girando como hacia la culpabilidad. O sea, a veces la responsabilidad pasa a poner un poco de, no, tú eres o sea, todo está en ti, y si tú no eres capaz de hacerlo, el problema es tuyo. Entonces, yo hice un apunte de, vale, el individuo y todos tenemos que ser responsables y fomentar la responsabilidad en los miembros de nuestro equipo, pero tenemos culturas que permiten la confianza, espacios seguros, donde yo como individuo, si no estoy de acuerdo, lo puedo mostrar. Claro. Porque entonces, veo utópico que a nivel individual sea hiperresponsable de todo. Entonces, unido con eso, creo que el tema de la vulnerabilidad da pánico. Pánico en general. Y bueno, me llamó justo mucho la atención, veo que así
si en este foro lo compartimos, pero fue interesante verlo porque además estábamos mezclados de diferentes niveles jerárquicos y bueno, fue curioso. Simplemente comentarte de cuando funciona, o sea, cuando se crea un espacio seguro, ¿cómo se llama? Es un alivio para todo el mundo que no sabe cuánto. Ahí en ese sentido yo creo, ¿no?, que el problema que hay que la gente le cuesta tomar la responsabilidad es por el miedo al error, a lo mejor. Entonces, si creas ese marco donde el error no sea castigado, sino oye, pues las cosas pasan y se trata de buscar soluciones donde la gente puede tener confianza para... Es una oportunidad de aprender más que Claro. un castigo. Sí, pero yo he tenido jefes que me han dicho, yo prefiero a alguien que no se equivoca nunca, aunque no haga nada. ¿Sabes? Y esa filosofía sí que es muy Yo Productividad, tope. suelo decir, prefiero encontrar 20 errores a no encontrarlos porque hay algo que mejorar. Claro. Porque a veces podemos encontrar una cosa que es pequeña, pero luego si lo corregimos vamos a evitar algo más. Sí, pero existe lo contrario de esa voluntad. Y habitualmente somos seres humanos y todos nos equivocamos. Y el que no se equivoca es porque no... Pero es cultural, porque en Estados Unidos está premiada el error. O sea, cuando tú empiezas, montas una empresa, eres empresario, en España, con que hayas fallado una vez, ya, esto es horroroso, ya eres muy malo. En Digamos que no está tan castigado. no te escuchan si no has fallado al menos 2 o 3 veces. No te escuchan, porque no has sufrido lo que es hacer todo eso. O sea, que es cultural. Bueno, aquí en España también el error está muy... La gente lo tiene muy maltratado, digamos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, trabajo en una empresa japonesa y tenemos un proceso de que cuando se producen errores, pues tenemos un sistema de reporte, ¿no? Y la gente siempre se piensa que se trata de señalar a la persona y de registrarlo. Yo siempre les digo, no, esto se trata un poco de compartir también con los compañeros de nuestra oficina que a veces ha pasado aquí esto y que la gente pueda prevenirlo. Claro, cómo evitarlo así, Cómo evitarlo así, cómo mejorarlo. El error para mí ya es un segundo paso. El primer paso, en mi experiencia aquí en España y concretamente en las empresas, y es antifilosófico, nos aterra el partir desde el no sé como una aventura fantástica, como un punto de partida socrático, que es el punto de partida donde generamos nueva información. Porque si hay incertidumbre, si hay complejidad y tal, ya lo que sabemos ya está bien, sabemos lo que sabemos. La cuestión es qué es lo que no sabemos y cómo sabemos lo que no sabemos. Ese tipo de preguntas entrevesadas dan terror, pero es eso lo que genera el futuro, es eso lo que genera innovación, es eso lo que genera replantearse filosóficamente a lo mejor dónde estás, o la creencia que tienes, o el supuesto que tienes y tal, y si no sé. No sé si Fátima quiere añadir algo porque ya debería acabar el acto. No sé si alguno queréis aportar algo más. Fátima quiere aportar algo más. No. Vamos, yo me quedo contenta en el sentido de que veo que sí, que hay gente, ¿no?, que se interesa por estas cuestiones, que hay gente que camina en esa dirección. Espero que seamos muchos más, que creamos que pues, se pueden hacer las cosas de otra manera y que nos animemos. Yo siempre digo, señores, vamos a animarnos a hacer sinergias, ¿no?, a ese trabajo conjunto. Y nada, por lo demás, daros las gracias por las aportaciones que habéis hecho, y espero que, bueno, si el que no haya leído el libro, que se animes y luego ya me contaréis los nuevos lectores que os ha parecido. Simplemente invitarles a darles las gracias de parte del Ateneo de Madrid, invitarles a que estén atentos a nuestras actividades, y muchas gracias y perdón que he interrumpido. Muchísimas gracias, Carmen. Sí, lo hemos pasado genial.